Buenos días, buenas tardes, dependiendo de dónde estéis. Como presidenta de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, es para mí un placer darles la bienvenida a este webinar conmemorativo en el que celebramos los 100 años de la primera descripción de la enfermedad de von Willebrand, un hito que forma parte de la historia de la hemostasia y también de la medicina moderna. Este encuentro se organiza de manera conjunta con el grupo CLAT, el Grupo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis, que junto con la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia son dos organizaciones científicas que comparten una misma vocación de servicio, formación y colaboración en el ámbito de la trombosis y la hemostasia. Para la SED es especialmente significativo impulsar esta conmemoración junto al grupo CLAD, reflejo de una alianza científica sólida y continuada que refuerza los lazos entre profesionales y favorece el intercambio del conocimiento en un contexto cada vez más global. A continuación, me complace dar la palabra al presidente del grupo CLAD, el doctor Joao Campos Guerra, con quien comparto el honor de inaugurar este webinar. Olá, doutora Maria Tereza. Olá, amigos. Para nós outros é um honor estar aqui com vocês, em especial neste evento de comemoração entre as duas sociedades, SET e Grupo CLAT. Para nós outros é uma grande oportunidade de cambiar, de aumento de conhecimento científico com todos vocês. E eu sou brasileiro, hablo portunhol, perdão por meu espanhol. Pero para nosotros es una gran oportunidad de estarmos juntos, porque temos profunda admiração pelo trabalho da SET, que está abrindo acesso para os países de América Latina. Então, muitas graças e estaremos juntos hoje em outras oportunidades, Maite. Muitas graças. Gracias a vosotros. Vamos a comenzar con el webinar con algunas cositas que os tenemos que comentar para que podamos participar todos. Comentaros que bueno, podéis hacer preguntas y queremos que hagáis preguntas. Siempre que veáis la presentación, ahí os sale un link en el cual podéis hacer la pregunta dirigida al ponente en concreto o, bueno, pues a lo mejor a los tres ponentes, que luego tenemos un espacio para la discusión. Y bueno, no se me puede olvidar porque de verdad que tanto el CLAD como la SED agradecemos mucho la sponsorización de CSL como entidad colaboradora para este webinar. Tenemos tres presentaciones con tres expertos en Willebrand. La primera es una ponencia más clínica y las otras dos son más de laboratorio, una de diagnóstico del Willebrand y otra de estudio genético del Willebrand. Doy paso al primer ponente, que es el doctor Manuel Rodríguez López del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, aquí de España, que nos va a hablar más de la parte clínica. Cuando quieras, Manuel, comenzamos. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en este webinar a propósito del centenario de la enfermedad de von Willebrand. Para mí es un honor y un placer compartir este tiempo con todos los compañeros de América Latina y de España. Es un placer, pues, conocer al doctor Joan Carlos Campos Guerra, a las doctoras Adriana Gutz y Gloria Ramos y, como no, poder saludar a la presidenta de la SED, la doctora Álvarez Román. Yo voy a hablar de la enfermedad de von Willebrand, un siglo desde la observación clínica a la medicina de precisión. Estos son mis conflictos de interés.
Eh, en el año 1926 podemos decir que fue el momento en el que empezó todo. En aquel año el doctor Eric von Willebrand hizo aquella descripción de la pseudohemofilia hereditaria como una enfermedad que afectaba a ambos sexos, que en la que predominaba el sangrado mucocutáneo y que además los pacientes se veían afectados o presentaban un tiempo de sangría prolongado con plaquetas normales y supuso la primera diferenciación frente a la hemofilia clásica. Tenemos que recordar que aquella descripción fue hecha en una única familia extensa, en aproximadamente tenía 66 miembros, de los cuales 23 presentaban manifestaciones hemorrágicas. El caso índice, como saben, fue una niña de 5 años, conocida como Giordis, que presentaba sangrado grave desde la infancia y que además tenía 3 hermanas que ya habían fallecido por hemorragias antes de la descripción original de la enfermedad. Esta familia habitaban, como sabe, la isla de Folgo. La isla de Folgo, a modo de curiosidad, pertenece a un archipiélago, el archipiélago de Alan, que es una provincia autónoma de Finlandia, que es independiente salvo para las relaciones internacionales, que cuenta con un régimen fiscal propio, con una bandera propia que remeda a la bandera de Islandia y que constituye el séptimo territorio de la Unión Europea con menos vehículos matriculados. Von Willebrand volvió a estudiar la misma familia en publicaciones posteriores, ampliando el análisis genealógico, pero es cierto que nunca describió una segunda familia independiente en sus trabajos originales. Estudios modernos sugieren que el caso índice correspondía probablemente a una enfermedad de von Willebrand tipo 3. Centrándonos en el tratamiento de la enfermedad, yo he querido en este cronograma hacer digamos, una especie de desarrollo temporal de lo que ha sido la secuencia de desarrollo de nuevos tratamientos en el abordaje de la enfermedad de von Willebrand. Entre los años 50 y 70, el tratamiento se reducía prácticamente al uso del plasma fresco congelado y del crioplasma crioprecipitado. Ya en la década de los 80 y a raíz de la publicación del trabajo de Pier Paolo Manucci, se produce la introducción de la desmopresina, que era útil, como vemos, como sabemos, para unos determinados tipos de enfermedad de von Willebrand. En la década de los 90, la llegada de los concentrados plasmáticos de factor 8, factor von Willebrand con inactivación viral supuso un hito. Entre el 2000 y 2010 hablamos de una diferenciación terapéutica por subtipos de enfermedad. En el 2015, los concentrados plasmáticos de factor von Willebrand sin factor 8 y ya desde el 2018 hasta la actualidad, la incorporación del factor von Willebrand recombinante y conceptos como profilaxis personalizada de forma similar a lo que estamos efectuando en el campo de la hemofilia. Como digo, en el año 1957 se publica en Acta Médica Escandinava este primer trabajo de la doctora Ingma María Nilsson, que nos habla de la corrección del sangrado con recurso a la fracción plasmática 1 del fraccionamiento de Kohn. De hecho, esto constituye la primera terapia eficaz y reproductible en el campo de la enfermedad de von Willebrand. Este artículo se puede considerar fundacional en la historia de la hemostasia porque este trabajo sienta las bases del concepto moderno de enfermedad de von Willebrand como un trastorno plasmático tratable, introduce el principio de la terapia sustitutiva dirigida, precursor del uso del plasma crioprecipitado o de los concentrados de factor von Willebrand factor 8, refuta de forma temprana la hipótesis de la trombopatía primaria en la enfermedad de von Willebrand y su impacto conceptual sigue siendo relevante para entender tanto la heterogeneidad fenotípica, la relación entre los niveles plasmáticos y el sangrado, la lógica fisiopatológica del tratamiento actual. Desde una perspectiva moderna, podríamos decir que anticipa con notable claridad el papel central de ese complejo factor von Willebrand factor 8, la transmisión autosómica dominante con expresividad variable y establece una base racional para la terapia sustitutiva. 1977 también es un año importante en la historia del tratamiento de la enfermedad porque se publica el primer estudio observacional prospectivo en relación al tratamiento de la enfermedad de von Willebrand a cargo del doctor Pier Paolo Manucci, que evalúa el tratamiento con desmopresina tanto en la enfermedad de von Willebrand como en la hemofilia leve. La desmopresina, como saben, permite un aumento reproducible del factor von Willebrand y del factor 8, tiene eficacia clínica en la prevención y el control del sangrado o de algunos tipos de sangrado, y este estudio además destaca por ese diseño prospectivo con una evaluación sistemática tanto de la respuesta biológica como de la respuesta clínica. De hecho, supone el primer cambio real en la historia natural del tratamiento de la enfermedad de von Willebrand y constituye una base para la individualización terapéutica posterior.
Como saben, la desmopresina va a provocar esa liberación endógena del factor von Willebrand y del factor 8 desde el endotelio vascular. Los resultados clínicos pueden ser cuantificados. De hecho, reportamos incrementos de tanto del antígeno del factor von Willebrand como del factor 8 de 2 a 5 veces sobre el basal en aquellos pacientes respondedores. Permite un control hemostático eficaz en hasta un 80-90% de los procedimientos quirúrgicos menores en la enfermedad de von Willebrand de tipo 1 y se observa una disminución significativa del sangrado perioperatorio en cirugía menor con tasas de fracaso menores del 15% en los pacientes respondedores confirmados. Obviamente presenta limitaciones, la taquifilaxia tras 2-3 dosis consecutivas por agotamiento de ese pool endovascular o endotelial, disculpen, de factor von Willebrand de factor 8, la hiponatremia clínicamente relevante en hasta un 10% de los pacientes cuando no se efectúa la restricción hídrica, está contraindicada, como saben, en la enfermedad de von Willebrand tipo 2B por la trombocitopenia que puede inducir al estimular la agregación de las plaquetas y es ineficaz en la enfermedad de von Willebrand tipo 3. Sabemos que es un tratamiento de primera línea en la enfermedad de von Willebrand tipo 1. Se puede usar de forma selectiva tras test de respuesta positivo en pacientes con tipos 2A, tipos 2M y en algunas formas 2N de la enfermedad. Sin embargo, no estaría indicada ni en los tipos 2B ni en el tipo 3. Los antifibrinolíticos también son fármacos ampliamente utilizados en el tratamiento de la enfermedad de von Willebrand, inhiben la activación del plasminógeno y estabilizan el coágulo formado sin modificar los niveles plasmáticos de factor von Willebrand y factor 8. Los resultados clínicos también son cuantificables. Objetivo una reducción del sangrado mucocutáneo clínicamente relevante entre un 60-80% de los episodios leves. En procedimientos dentales y otorrinolaringológicos, las tasas de control hemostático son superiores al 85%, ya sea de forma aislada o usados de forma coadyuvante. Y en la menorragia asociada a la enfermedad de von Willebrand hablamos de una reducción del volumen menstrual en torno al 40 al 60%. También sabemos que es una monoterapia eficaz en formas leves, fenotipos leves de enfermedad de von Willebrand tipo 1 y en tipos 2 y 3 son un tratamiento complementario sistemático. En 1990, como digo, se produce ya el advenimiento de los concentrados plasmáticos de factor von Willebrand factor 8 con inactivación viral, que son productos eficaces pero no fisiológicos. Y de esto yo destacaría por un lado la hematP de laboratorios CSL, que se define por una alta relación factor von Willebrand con factor de ristocetina factor 8 y que, como sabemos, está sometido, como digo, a la inactivación viral. Característicamente presenta un alto o un altísimo porcentaje de multímeros de alto peso molecular, sin embargo, no conserva la arquitectura o la estructura triplete normal del factor von Willebrand. A diferencia, por ejemplo, de Guilate, que es un factor von Willebrand con una ratio cofactor factor 8 de 1:1, en el cual sí que la estructura del triplete permanece intacta, pero presenta un menor contenido de multímeros de alto peso molecular. Y también, como los demás, está sometido en este caso a una doble inactivación viral. En las guías más recientes sobre la enfermedad de von Willebrand nos establecen recomendaciones relativas a la dosis y duración de la administración de los mismos. De forma habitual sabemos que se administran dosis entre 40 y 80 unidades de cofactor de ristocetina por kilo de peso corporal, con el objetivo de alcanzar niveles de cofactor de ristocetina factor 8 por encima o iguales del 50% durante al menos 3 días en pacientes sometidos a cirugía mayor. Los pacientes con formas graves de enfermedad de von Willebrand presentan también niveles basales de factor 8 bajos debido al rápido aclaramiento del factor 8 en ausencia del factor von Willebrand y por ello se hace necesaria en ocasiones la corrección de los niveles de factor 8 en situaciones de cirugía urgente o sangrado grave. En pacientes con Willebrand con síntesis endógena normal de factor 8, los niveles de factor 8 aumentarán durante el tratamiento con estos productos plasmáticos que contienen tanto factor von Willebrand como factor 8 y esto puede conducir a niveles supraterapéuticos de factor 8 e incrementar el riesgo de trombosis. A pesar del uso extendido de los concentrados de factor von Willebrand de origen plasmático en pacientes con esta patología, los datos sobre su eficacia en cirugía, parto o en el tratamiento del sangrado proceden en su mayoría de series de casos y siguen faltando estudios aleatorizados de gran tamaño.
2015 supone la llegada de los concentrados de factor von Willebrand sin factor 8. En este caso, tienen la ventaja de reducir el riesgo de niveles elevados de factor 8. Sin embargo, no están disponibles en todos los países. En Europa, por ejemplo, no están disponibles en España. Puede ser preferible en pacientes con alto riesgo trombótico, con antecedentes de eventos trombóticos previos o con otros factores predisponentes para la trombosis. Está descrito su uso en varias series de casos retrospectivos, demostrando eficacia y seguridad. Estos concentrados vienen a incrementar los niveles de factor von Willebrand de forma inmediata hasta el objetivo deseado, mientras que los niveles de factor 8 van a aumentar progresivamente en el tiempo mediante esa unión del factor 8 endógeno al factor von Willebrand exógeno administrado. La mayoría de los pacientes alcanzan niveles de factor 8 mayores del 60% entre 6-8 horas tras la infusión del concentrado de factor von Willebrand puro. La primera dosis, en el caso de las cirugías programadas, se puede administrar en la noche previa, pero en el caso de pacientes con formas graves y en situaciones de urgencia o inmediatamente antes de una cirugía, debe adicionarse factor 8 adicional para normalizar de forma inmediata los niveles del mismo. Beibondi, como saben, es el primer concentrado de factor von Willebrand de origen recombinante. Es una alternativa purificada y libre de patógenos que se obtiene a partir de células de ovario de hámster chino. Es factor von Willebrand humano de longitud completa, libre de cualquier otra proteína plasmática, ya sea humana o animal, reduciendo el riesgo de reacciones inmunológicas e infecciones transmisibles. Contiene un espectro de multímeros, incluidos los multímeros ultragrandes, críticos para una hemostasia eficaz. Estos multímeros ultragrandes mejoran la adhesión y la agregación plaquetaria, lo que podría traducirse en mejores resultados clínicos. El acceso al mercado también varía según la región. Por ejemplo, están ampliamente disponibles en los Estados Unidos, mientras que el reembolso para el uso en profilaxis aún se encuentra en negociación en algunos países europeos. Una ventaja clínica potencialmente relevante de este factor von Willebrand de origen recombinante es su uso en pacientes con niveles basales elevados de factor 8 o con factores de riesgo trombótico subyacentes, ya que al contener muy poco o ningún factor 8 no existe ese riesgo de acumulación del que hablábamos previamente, que podría predisponer a eventos tromboembólicos. Si bien en episodios hemorrágicos iniciales o en cirugías urgentes debe coadministrarse factor 8, especialmente en pacientes con niveles de factor 8 bajos o con una enfermedad de von Willebrand de tipo 3. Presenta un perfil de eliminación bifásico con una vida media terminal aproximada de unas 15-20 horas para la actividad de cofactor de ristocetina, y tras la administración dicha actividad suele aumentar a los 30-60 minutos con un aumento gradual más lento del factor 8 endógeno que alcanza concentraciones máximas entre 6-12 horas después de esa infusión, a medida que el factor 8 endógeno es estabilizado por el factor von Willebrand recombinante circulante. Las dosis recomendadas para el tratamiento del sangrado agudo o cirugía son de entre 40 a 80 unidades por kilo, y en este sentido, dosis posteriores adicionales deben de ser guiadas por la respuesta clínica y la monitorización analítica laboratorial. Existen otras opciones en desarrollo una vez que los tratamientos actuales son bastante eficaces para detener y prevenir el sangrado, pero los pacientes siguen refiriendo una elevada carga asociada a la enfermedad con un impacto negativo en la vida social, laboral y escolar. Estudios de calidad de vida documentan un aumento de la depresión y de la ansiedad, especialmente en las mujeres diagnosticadas de enfermedad de von Willebrand, y una reducción de la calidad de vida global. Entre las limitaciones de estos tratamientos actuales se incluirían la frecuente necesidad de administración intravenosa, ingresos hospitalarios recurrentes, el uso restringido que hay de la profilaxis y, como no, las desigualdades de género de las que tanto hablamos actualmente. Por todo ello, se requieren cambios para mejorar el manejo terapéutico de la enfermedad de von Willebrand a fin de mantener una alta eficacia en la prevención del sangrado e implementar enfoques personalizados, adaptados a las necesidades de los pacientes y al tipo y localización
fracción del sangrado. Se han propuesto estrategias innovadoras, algunas en investigación clínica, como veremos ahora, otras en fase de desarrollo preclínico. La mayoría de estas nuevas terapias se centran en la prevención del sangrado más que en el manejo agudo del mismo y además no están destinadas a todos los pacientes con enfermedad de von Willebrand, sino diseñadas para grupos de pacientes con características genotípicas o fenotípicas similares, con el objetivo de abordar aspectos moleculares específicos de la enfermedad. La desventaja de algunos enfoques personalizados tiene que ver con el escaso número de pacientes que muchas veces participan o pueden participar en estos ensayos clínicos, en estos estudios, y por otro lado también barreras de tipo económico. Aquí podemos ver distintas opciones en desarrollo en el campo de la terapia de la enfermedad de von Willebrand. En primer lugar, hablamos de moléculas que incrementan los niveles de factor von Willebrand, entre los cuales anticuerpos monoclonales como KBV13A12, el HMB002, el BT200, también agentes conocidos por todos nosotros que potencian, digamos, la generación de trombina que ya se están utilizando en el campo de la hemofilia, como puede ser el caso de emicizumab o este nuevo concentrado de factor 8 de ultralarga vida media, como el efanesoctocog alfa, y como no, también otros agentes que son, digamos, terapias reequilibradoras de la hemostasia, como pueden ser VGA039 o también el uso de confizumab, mastarcimab, fitusiran y otro largo etcétera de terapias que están pendientes de ser exploradas no solo en el campo de la enfermedad de von Willebrand, también en el tratamiento de otras coagulopatías congénitas. KBV13A12 es un anticuerpo monoclonal. Esta presentación, este artículo en Hematológica en el 2025 es muy interesante porque describían el desarrollo y la caracterización de un primer modelo murino completamente humanizado de enfermedad de von Willebrand de tipo 1 que se creaba como una plataforma preclínica única para investigar nuevos tratamientos en la enfermedad. Se trata de un anticuerpo biespecífico de dominio único que une el factor von Willebrand a la albúmina, explorando la vía de reciclaje mediada por el receptor neonatal de la fracción constante de la inmunoglobulina. Una única administración subcutánea de este anticuerpo produce un incremento sostenido de aproximadamente 2 veces de los niveles de factor von Willebrand durante hasta 10 días y normaliza la hemostasia en modelos hemorrágicos severos, preservando el perfil multimédico. Se trata de una opción terapéutica innovadora y de acción prolongada, especialmente prometedora para la enfermedad de von Willebrand de tipo 1. HMB002 es un anticuerpo monovalente subcutáneo que se une al dominio CK a nivel del extremo carboxiterminal del factor von Willebrand endógeno, retrasando su aclaramiento mediante la protección directa y el reciclaje a través de la vía del receptor de la fracción neonatal, incrementando de esta forma los niveles circulantes tanto del factor von Willebrand como del factor 8. Este estudio, el estudio Velora Pioneer, es un estudio en fase 1-2 abierto que evaluaba eficacia y seguridad de HMB002 en la enfermedad de von Willebrand de tipo 1, cuyos datos preliminares ya fueron presentados en ISTH en el año 2025. Constituye probablemente la primera terapia subcutánea dirigida específicamente a prolongar la semivida del factor von Willebrand endógeno, con potencial para transformar el manejo de la enfermedad de von Willebrand tipo 1 mediante administración no intravenosa. Tenemos que decir que en el panorama terapéutico actual, HMB002 junto con KBV13A12 se constituyen como las dos principales estrategias para prolongar la vida media del factor von Willebrand endógeno. Ambas exploran la vía de reciclaje mediada por el receptor de la fracción neonatal, pero con mecanismos distintos. Como digo, HMB002 a través de la unión directa al dominio CK en el extremo carboxiterminal del factor von Willebrand, en cuanto que KBV13A12 a través del entrecruzamiento con la albúmina. La administración subcutánea de HMB002 podría reducir significativamente la carga de tratamiento, abordando una de las principales limitaciones de las terapias actuales basadas en infusiones intravenosas. VGA039 es también un abordaje muy interesante. Hablamos de una antiproteína S utilizada en el contexto de la enfermedad de von Willebrand. Es un anticuerpo monoclonal dirigido contra la proteína S que actúa como un agente reequilibrante en la hemostasia secundaria y actualmente, como digo, está en investigación clínica para la profilaxis del sangrado en la enfermedad de von Willebrand. Al neutralizar la proteína S se reduce la inactivación de los factores 5 activado y 8 activado, lo cual potencia la generación de trombina
Bambini restaura parcialmente el equilibrio hemostático en pacientes con déficits de factor von Willebrand factor 8. A diferencia de otros agentes reequilibrantes como pueden ser los anti-TFPI o el fitusiran, dirigidos, ya digo, contra otras moléculas, VGA 039 actúa sobre la vía de la proteína C, ofreciendo un mecanismo complementario de reequilibrio hemostático y se requiere de cualquier forma una evaluación rigurosa de la eficacia y seguridad, dado el riesgo de trombosis que pueden tener estas terapias si no se manejan adecuadamente. Por tanto, el panorama de los agentes reequilibrantes en el contexto de la enfermedad de von Willebrand, ¿qué podríamos decir? Los anti-TFPI como marstacimab, concizumab, son opciones teóricas, pero requieren una evaluación rigurosa en la enfermedad de von Willebrand. El fitusiran presenta un riesgo trombótico documentado. VGA 039 probablemente representa una nueva diana terapéutica como ensayo clínico en curso, específicamente para la profilaxis en la enfermedad de von Willebrand. Y todas estas moléculas, al fin y al cabo, comparten el objetivo de reequilibrar la hemostasia sin reemplazar directamente al factor von Willebrand, abriendo un paradigma terapéutico diferente al sustitutivo clásico. BT200, el Rondoratibón Pegol, es un aptamero de RNA pegilado optimizado que se une al dominio A1 del factor von Willebrand y es de administración subcutánea. En pacientes con enfermedad de von Willebrand 2B, las dosis bajas del mismo incrementan los niveles de factor 8 y factor von Willebrand al reducir su aclaramiento, y en pacientes con trombocitopenia también mejoraron el recuento plaquetario y el perfil multimédico. Ojo, porque puede tener efectos inhibidores a dosis más altas y solo se notificaron hemorragias espontáneas menores y complicaciones trombóticas leves relacionadas con su uso. Tiene, por tanto, la capacidad para aumentar el recuento plaquetario en casos complejos de enfermedad de von Willebrand tipo 2B y recientemente se ha usado de forma periintervencionista como sin tratamiento sustitutivo para elevar los recuentos plaquetarios durante procedimientos quirúrgicos y en el periodo posterior a los mismos. Aunque los efectos beneficiosos de BT200 son indudables en algunos pacientes, mantiene un potencial inhibidor frente al factor von Willebrand, por lo que debe considerarse una monitorización estrecha durante su uso. Otras opciones en desarrollo hacen referencia a los usos de RNAs de interferencia de síntesis, a la edición génica, que son estrategias dirigidas a, digamos, a limitar las variantes dominantes negativas del factor von Willebrand. Hay resultados prometedores en modelos celulares y animales, pero sin inhibición completa del alelo patológico, y podemos decir que son opciones terapéuticas en desarrollo preclínico temprano. En relación a la terapia génica, como saben, está limitada por el gran tamaño del gen del factor von Willebrand y la necesidad de la expresión endotelial correcta, lo cual hace que los los resultados que se han obtenido experimentales muestran una expresión insuficiente para que podamos hablar de que tiene relevancia clínica en el momento actual y no parece viable a corto o medio plazo. Hay otras moléculas que previenen la degradación excesiva del ADAN TS13. Esta degradación excesiva del factor von Willebrand mediada por ADAN TS13 contribuye al sangrado en la enfermedad de von Willebrand tipo 2A y en el síndrome de von Willebrand adquirido. Y en este sentido, MAP508 es un anticuerpo antifactor von Willebrand que reduce selectivamente esta degradación sin bloquear la función fisiológica de ADAN TS13. Por otro lado, hay otros anticuerpos anti-ADAN TS13 como 3H9 y 17C7 que bloquean completamente la actividad de la proteasa y restauran parcialmente los multímeros de alto peso molecular. Esta inhibición completa, por otro lado, puede asociarse a un mayor riesgo trombótico. Obviamente, estas estrategias representan opciones experimentales prometedores, pero aún queda por confirmar cuestiones de eficacia y seguridad. En relación a las guías, me gustaría hacer referencia a estas guías del año 2021 que constituyen el marco de referencia actual para el manejo de la enfermedad de von Willebrand, combinando la evidencia disponible con el juicio clínico experto, y aunque muchas recomendaciones son condicionales, ofrecen una base sólida y homogénea para la práctica clínica, destacando siempre la necesidad de más estudios prospectivos en subgrupos específicos. Establecen un enfoque diagnóstico estandarizado y basado en evidencia para la enfermedad
de von Willebrand, recomiendan el uso selectivo de herramientas de valoración del sangrado como el ISTH-BAT según la probabilidad pretest y definen puntos de corte claros para el diagnóstico, priorizan ensayos funcionales modernos frente a técnicas clásicas y propone algoritmos específicos para subtipos cualitativos y se subraya la necesidad de no retirar automáticamente el diagnóstico en pacientes con normalización del factor von Willebrand con la edad y promueven además una toma de decisiones compartida, identificando además lagunas claves para futura investigación. Y en relación al tratamiento, proporcionan recomendaciones basadas en evidencia para el manejo integral de la enfermedad de von Willebrand, abarcando tanto el tratamiento del sangrado, profilaxis perioperatoria, manejo ginecológico, embarazo, parto y el uso de terapias específicas, como hemos visto anteriormente, al objeto de reducir el sangrado clínicamente relevante y mejorar calidad de vida, priorizando decisiones compartidas. Emiten aproximadamente más de 20 recomendaciones, mayoritariamente, ya digo, condicionales, reflejando limitaciones de la evidencia disponible. Algunos resultados claves que para el tratamiento de sangrados leves moderados recomienda el uso preferente de ácido tranexámico con o sin desmopresina, según el subtipo de enfermedad de von Willebrand y la respuesta a la misma. Para sangrados mayores o cirugía, concentrados de factor von Willebrand ajustados al tipo de procedimiento y niveles Diana. En la enfermedad de von Willebrand tipo 1, la desmopresina sería el tratamiento de primera línea si hay respuesta demostrada. En los tipos 2 y 3, especialmente en el 2B, evitar la desmopresina y preferir concentrados de factor von Willebrand. En cuanto al manejo ginecológico, hablamos de la importancia de los antifibrinolíticos y la terapia hormonal como estrategias clave para el control de la menorragia, y en relación al embarazo y el parto, la importancia de una planificación anticipada, monitorizar niveles de factor von Willebrand, factor 8 y el tratamiento individualizado. La profilaxis en la enfermedad de von Willebrand, como saben, a diferencia de la hemofilia, no es el estándar para todos. Debe considerarse activamente en pacientes con enfermedad grave o sangrado recurrente significativo, individualizando el tratamiento y priorizando resultados clínicos relevantes para el paciente. En este sentido, se sugiere la profilaxis a largo plazo con concentrados de factor von Willebrand frente a la no profilaxis en pacientes con enfermedad de von Willebrand con historia de sangrado graves y frecuentes, si bien la fuerza de esta recomendación decimos condicional, ya que la calidad de la evidencia que la apoya es baja. Por tanto, la profilaxis no es universal y está justificada sí en pacientes con alta carga hemorrágica, especialmente cuando el tratamiento a demanda no controla adecuadamente el sangrado o deteriora calidad de vida. Como mejores candidatos, parece que las guías identifican a los pacientes con Willebrand tipo 2 o Willebrand tipo 3 o tipo 2 grave y pacientes también con sangrados mucosos recurrentes graves, hemorragias articulares, sangrado gastrointestinal recurrente, deterioro significativo de la calidad de vida, y ponen especial énfasis en aquellos pacientes con sangrado espontáneo recurrente no controlado con el tratamiento a demanda. Recomiendan en relación al tipo de producto usar concentrado de factor von Willebrand sin preferencia formal entre los distintos tipos. Se debe evitar, eso sí, la acumulación supranormal de factor 8, especialmente en tratamientos repetidos, con lo cual sí recomiendan una monitorización del mismo. El objetivo de la profilaxis no sería normalizar los niveles, sino reducir la frecuencia de los sangrados, el sangrado espontáneo y las hospitalizaciones, y mejorar calidad de vida y capacidad funcional, de tal forma que las guías no definen un target fijo de niveles de factor von Willebrand factor 8. Este estudio me gusta traerlo a colación porque también, al igual que el estudio de la desmopresina, para la desmopresina del doctor Manucci, este estudio constituye el primer estudio prospectivo observacional del impacto de la profilaxis en niños y adultos con enfermedad de von Willebrand. Es un estudio en fase 3 que evaluaba eficacia y seguridad de la profilaxis con concentrado plasmático, en este caso Wilate, en pacientes pediátricos y adultos con enfermedad de von Willebrand grave, en concreto 33 pacientes, de los cuales 67% eran de tipo 3 durante 12 meses. La profilaxis en estos pacientes reducía la tasa anualizada total de sangrado en un 84% y la tasa de sangrado espontáneo en un 87% frente al tratamiento a demanda, y un tercio de los pacientes además permaneció libre de sangrados durante el periodo de profilaxis. La mayoría de los episodios hemorrágicos fueron leves, hasta el 84%, y se controlaron eficazmente en un 99% de los casos. No se observaron eventos trombóticos ni desarrollo de
inhibidores clínicamente relevantes. El tratamiento, por otro lado, por tanto, mostró un perfil de seguridad favorable con dosis relativamente bajas, con una mediana de aproximadamente 58 unidades por kilo a la semana. Por lo tanto, los resultados de Wilton-31 apoyan una utilización más amplia de la profilaxis con factor von Willebrand en la enfermedad de von Willebrand más allá del tipo 3 y refuerzan la necesidad de actualizar las guías clínicas para identificar mejor a los pacientes candidatos y optimizar los esquemas de dosificación. A propósito de los modelos de atención y de desigualdades globales en relación a la enfermedad de von Willebrand, y al igual que lo que hemos observado también en la hemofilia, me gustaría hacer referencia a que la lista de medicamentos esenciales de la OMS ha sido criticada por la falta de opciones de tratamientos seguras para personas con trastornos hemorrágicos hereditarios. Estas guías internacionales del 2021 que acabo de presentar fueron desarrolladas para entornos con alto nivel de recursos y su adaptación e implementación en entornos con recursos limitados sigue siendo un punto crítico. Por otro lado, los ensayos clínicos se han centrado predominantemente en outcomes derivados de la hemofilia, como pueden ser sangrado articular, hemostasia quirúrgica, descuidando el sangrado del tracto reproductivo, que es el síntoma hemorrágico más frecuente en la enfermedad de von Willebrand. En este sentido, la iniciativa Core von Willebrand Disease aboga específicamente por la inclusión de estos resultados. Para acabar, decir que la enfermedad de von Willebrand ha pasado en un siglo de una observación clínica descriptiva a un modelo de medicina de precisión con terapias dirigidas basadas en la fisiopatología y el subtipo molecular. El tratamiento ha evolucionado de estrategias empíricas a abordajes racionales y personalizados. La desmopresina y los antifibrinolíticos siguen siendo pilares fundamentales, pero su uso debe de ser selectivo, basado en el subtipo de enfermedad de von Willebrand, respuesta individual y contexto clínico. Los concentrados de factor von Willebrand han transformado el manejo del sangrado grave, la cirugía y la profilaxis, permitiendo un control hemostático eficaz y más seguro, especialmente cuando se evita la acumulación supranormal de factor 8. La profilaxis ya no es una excepción en las formas graves de enfermedad de von Willebrand, sino una estrategia clínicamente justificada en pacientes con alta carga hemorrágica. Las terapias emergentes que hemos visto apuntan a un futuro centrado en la prevención del sangrado y la individualización extrema del tratamiento, aunque muchas permanecen aún en fases preclínicas o tempranas, y probablemente el principal reto actual no es solo disponer de nuevas terapias, sino identificar correctamente a los pacientes, reducir desigualdades y aplicar el tratamiento adecuado en el momento adecuado, manteniendo siempre el foco en resultados clínicamente relevantes para el paciente. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias a todos los que están conectados y han aceptado esta invitación en el día de hoy para que hablemos de un tema de alta relevancia en estos 100 años de la enfermedad de von Willebrand. Para quienes no me conocen, yo soy Gloria Ramos Ramos, soy bacterióloga clínica, especialista en hemostasia y trombosis. Soy la directora científica de un centro de referencia aquí en Colombia, que es HIH Lab. Actualmente también me desempeño como la secretaria de la Junta Directiva del Grupo CLAD y lidero el Comité Científico de Hemofilia y otras alteraciones de la coagulación del Grupo CLAD con la Federación Mundial de Hemofilia. Y para mí es un placer en la tarde de hoy hablarles un poco de los retos y los desafíos que tenemos en el laboratorio. No tengo ningún conflicto de interés para esta presentación. Bueno, pues aparte de tener un gran compromiso con la Federación Mundial de Hemofilia, todas las que trabajamos en el laboratorio, creo que este es un año para poder hacer muchísima capacitación y educación en todas estas alteraciones, considerando que el diagnóstico es la primera puerta de entrada. Los temas que voy a tratar en estos 15 minutos, que es también un reto y desafío en el tiempo, hablar de las características generales y de las funciones de esta proteína, mirar qué pruebas tenemos disponibles y finalizamos con unos mensajes para llevar a casa. Bueno, pues es todo un reto y un desafío
hacer el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand por varias situaciones, por la disponibilidad de las pruebas para un diagnóstico oportuno y preciso, porque en muchos laboratorios no hay una correcta estandarización de las pruebas, por la dificultad también en algunos países de nuestra región del acceso a la tecnología. Y esto que es bien importante y muy crítico, que es el desconocimiento no solo clínico, sino también del laboratorio de esta patología. Por lo tanto, el proceso de laboratorio puede pasar de algo extremadamente fácil a algo extremadamente complejo. Otros tantos retos es obviamente hacer una correcta evaluación del sangrado y el conocimiento de la trombopatía, conocer qué es esa proteína del factor de von Willebrand, cuál es la estructura y la función, es supremamente importante porque nos llevará a entender y hacer una interpretación correcta de las pruebas, especialmente las de la funcionabilidad. Ojalá podamos contar, si no con todo el panel de pruebas que tenemos disponible, por lo menos con las de primer nivel, que sería el antígeno, la actividad funcional y el factor octavo, aparte del PT, el PTT, de estas pruebas de oro que nos darán también una importante visión en la sospecha de esta patología, la estandarización de todos los procesos al interior de nuestro laboratorio con un excelente sistema de gestión de calidad y obviamente, pues todo esto favorecerá la interpretación correcta de las pruebas de laboratorio y una correlación clínica pues más adecuada cuando nuestros especialistas reciban los resultados que emitimos. Pues miren, ha pasado ya un siglo y cuando hacemos la revisión de tantos artículos que aparecen en la literatura, sí nos sigue llamando que después de un siglo del diagnóstico de esta patología sigue siendo difícil y también por falta de conocimiento de esta enfermedad. Si bien es cierto que la prevalencia es del 1%, también es importante considerar que 9 de cada 10 personas no son diagnosticadas porque los síntomas son leves y en muchas oportunidades lo dejamos pasar por alto. La Federación Mundial de Hemofilia ha iniciado varios proyectos de extensión de programas de capacitación multidisciplinaria, simposios, herramientas educativas para que mejoremos el diagnóstico de la enfermedad de von Willebrand. ¿Cuál es la situación actual en la región rápidamente? Pues acá en este estudio, desafortunadamente, pues nos muestran unas gráficas que cuando vemos, pues nos dejan muy tristes en los países de nuestra región, porque fíjense que en los países desarrollados toda la información es completa y muy concordante. Cuando vemos efectivamente que existe un buen diagnóstico, porque el von Willebrand es la trombopatía de sangrado más frecuente, seguido de la hemofilia, pero desafortunadamente en los países en vía de desarrollo no lo vemos. ¿Por qué? Porque tenemos menos recursos, menos diagnósticos. Los reportes más frecuentes, tristemente, son del tipo 3, seguramente por la severidad de la manifestación clínica y por la consanguinidad, y esto hace que se reporten tal vez con mayor frecuencia y pues obviamente, digamos que los países en desarrollo con bajos recursos se informan menos casos de hemofilia. Y esto infiere que si la hemofilia está subdiagnosticada, pues efectivamente el von Willebrand sí que lo será más cuando lo comparamos con lo que vemos en los países desarrollados. Esta es una invitación a la educación, a que mejoremos esta condición y a que efectivamente hayan más reportes, ¿cierto? En esta invitación que hace la Federación Mundial de Hemofilia para que podamos hacer un diagnóstico y podamos también hacer proyectos para mejorar la situación actual en nuestros países. Este era el eslogan del año pasado. Mujeres y niñas también sufren hemorragias y esto también nos ha llevado a trabajar día a día más en conciencia, en especial para la enfermedad de von Willebrand, ya que las mujeres tenemos más retos hemostáticos por el ciclo menstrual, por el embarazo y a veces los pasamos por alto. Entonces,
Bueno, ahí seguimos trabajando, en especial desde el Comité Científico y Académico del Grupo CLAD, con la Federación, con todos los proyectos que tenemos para mejorar lo que actualmente tenemos. Entonces, voy a hablar rápidamente de las características y de las funciones de la proteína. ¿Por qué? Porque esto nos va a hacer entender básicamente cómo llegamos al diagnóstico y a la clasificación de la enfermedad de von Willebrand. El von Willebrand, pues, es la coagulopatía de sangrado más frecuente causado por defectos hereditarios cuando hay alguna alteración en la concentración, en la estructura y en la función de esta proteína. Afecta tanto a hombres como a mujeres. La herencia es autosómica dominante, excepto para el tipo 2 y para el tipo 3. La síntesis se sintetiza en el 80% en el endotelio vascular, se almacena en los cuerpos de Weber-Palade y en los megacariocitos el 20% y se almacena en los gránulos alfa de la plaqueta. Aquí hay un punto muy importante en el laboratorio porque las pruebas vamos a medir es el plasmático, es decir, este 80%, y aquí hay una invitación para que la toma de muestra y en la centrifugación podamos obtener un plasma pobre en plaquetas para que no tengamos interferencia tal vez con este von Willebrand que tiene unos multímeros de alto peso molecular en el von Willebrand, las características de este que se almacena en los gránulos alfa. Entonces, pues para entender las funciones de esta proteína que participa tanto en la hemostasia primaria como en la hemostasia secundaria, pues aquí recordemos con esta gráfica rápidamente una de las tantas activaciones o cuando hay algún daño, una lesión a nivel del endotelio vascular, pues queda expuesto el endotelio, las plaquetas y van a liberar de aquí el von Willebrand, el plasmático y aquí pues el almacenado en los gránulos alfa y se desenrolla, digámoslo así, esta proteína exponiendo todos sus dominios y cuando expone todos sus dominios, pues va a buscar los receptores para el colágeno. Esta es una proteína de adhesión, entendiendo la adhesión, la capacidad que tiene la plaqueta para unirse a una superficie diferente de ella, es decir, para que la plaqueta se pueda unir al endotelio, pues va a necesitar de un ligando y este ligando es la proteína de von Willebrand, aunque también ella, como lo vemos aquí, también participa en los procesos de agregación. Y esto va a facilitar, pues, digamos, formar ese primer trombo. Pero también, como vemos acá, el von Willebrand transporta y estabiliza al factor octavo. Aquí en este momento, el factor von Willebrand libera el factor octavo y de esta manera pues se activa, digamos, toda la parte de la cascada de la coagulación para formar este trombo de fibrina insoluble. En la hemostasia secundaria, entonces, como vemos acá, transporta y liga, estabiliza el factor octavo, lo protege de la degradación proteolítica por acción de la proteína C, facilita su localización por la trombina, como lo vimos acá, para la activación en el sitio de la lesión. Incrementa la vida media 5 veces más, es decir, si no hay von Willebrand, la vida media será de 2,5 horas aproximadamente. Y en la deficiencia severa, pues obviamente, si no hay von Willebrand, también lo podemos evidenciar que no habrá factor octavo. Pues, ¿qué tenemos en la actualidad como punto de referencia? Las guías publicadas aquí por estas 4 sociedades científicas en el 2021, 11 recomendaciones. No me voy a detener en ellas en aras del tiempo, porque creo que hemos hecho también muchas actividades académicas dedicadas a la revisión de, de estas guías, que la verdad son como la puerta de entrada para conocer todas las metodologías y de ahí en adelante, pues ya otras adicionales, complementos que vemos que hay tanto por aprender y tanto por conocer, pero por lo menos tener estas como guía y como base en nuestros centros de referencia. También las guías nos dan una orientación de cómo empezarlas a estudiar. Aquí tenemos, pues después de haber hecho esta primera evaluación clínica, las pruebas de tamización, estas pruebas que son tan importantes, el cuadremático para mirar cómo están las plaquetas. En el 2B recordemos que puede ocurrir una trombocitopenia. El TP siempre va a estar normal, el TTP puede estar normal o prolongado. Eso quiere decir que si el TTP está normal, no excluye que mi paciente pueda tener una enfermedad de von Willebrand y estará tan prolongado el TTP como disminuido el factor octavo.
Luego hablaremos del panel de pruebas específicas, que más adelante voy a relacionarlo, que pues es básicamente hacer las mediciones ojalá en el mismo laboratorio, con las mismas metodologías de tres pruebas importantísimas, la medición del antígeno, la actividad funcional y el factor octavo. Y luego, sí, dependiendo de los hallazgos que encontremos acá, pasar a las pruebas de segundo nivel o pruebas discriminatorias que nos van a permitir clasificar y más adelante relacionaré algunas de ellas. Pero también, fíjense, después de estas maravillosas guías del 2021, tenemos las guías británicas y estas guías fueron publicadas en el 2024 y los invito a quienes no las hayan revisado, lo hagan porque están, yo creo que en un 80% dedicadas al laboratorio. Nos hablan de las características propias de la proteína, la estructura, la función, las condiciones fisiológicas, la toma de muestra, la selección de pruebas, cómo se interpreta el sistema de gestión de calidad, cómo hacer un diagnóstico correcto. Habla también de la titulación de los inhibidores, una parte de la monitorización del tratamiento. Algunos puntos claves, pues el enfoque estructurado paso a paso, que ya lo vamos a ver, la interpretación de los resultados del panel inicial y obviamente, pues esto también va muy de la mano con lo que referencian las guías del 2021 y la importancia de sacar estas relaciones siempre de la actividad funcional sobre el antígeno. Aquí toma como el punto de corte, al igual que las otras guías, el 0,7 y este pues nos va a indicar que si es más de 0,7 pues podríamos descartar un Von Willebrand, digamos, con alta confianza o podríamos, dependiendo de cómo están los niveles de este panel de pruebas inicial, pensar en un tipo 1, pero si la relación es menor de 0,7, pues podemos inferir que podríamos estar frente a un Von Willebrand tipo 2. Las nuevas pruebas funcionales y las alternativas al cofactor de la ristocetina también hace una recomendación muy importante en términos de migración ya del cofactor de ristocetina a estas que pues básicamente nos van a hacer una medición directa. Y la incorporación de las pruebas genéticas que más adelante hablará la doctora Adriana Gutz. Bueno, aquí pues está el paso a paso, también muy escalonado y muy de la mano como nos lo presentaban anteriormente las guías del 2021. También el año pasado pues fue publicado el manual de laboratorio de la Federación Mundial de Hemofilia. Está en inglés, traducido también ya al español. Y aquí en el capítulo octavo habla sobre la investigación de laboratorio del Von Willebrand. La verdad que también está buenísimo. Y aquí un punto adicional o a favor es que vienen desglosadas paso a paso las metodologías para la medición del antígeno y de la actividad del Von Willebrand. Entonces, es muy importante en el laboratorio contar con pruebas que nos permitan hacer una correcta clasificación del von Willebrand. Esta enfermedad de von Willebrand lo podemos clasificar en alteraciones cuantitativas y cualitativas. Las cuantitativas pueden ser tipo 1, que es la más frecuente. Obviamente hay una muy baja producción y si tengo poco, transporto poco y funciono de la misma manera. El tipo 1C, que es la mutación de Vicenza, que se caracteriza por un aumento en la aclaración de esta proteína y que el diagnóstico es supremamente fácil, que es haciendo el test de desmofresina, está por encima hacer la medición de los propéptidos. Es una técnica muy sencilla y créame que cuando hacemos estos estudios nos vamos a dar cuenta que este tipo 1C es más frecuente de lo que nosotros consideramos, ya que el 15% de los von Willebrand tipo 1 pueden llegar a ser tipo 1C. El tipo 3, que se caracteriza por una ausencia total de antígeno, actividad y el factor octavo, y aquí hay una invitación muy importante para la selección de las pruebas en términos de linealidad porque lo ideal es que podamos adherirnos a la recomendación de las guías cuando nos dicen que un von Willebrand tipo 3 es aquel que tiene por debajo de 3 unidades internacionales de antígeno y actividad. Dentro de las alteraciones cualitativas tenemos tanto alteraciones estructurales como alteraciones funcionales. Aquí está el tipo 2A, que es una alteración estructural. Hay
defecto en la multimerización o en el ensamblaje defectuoso, lo que nos lleva aquí a ver cuando realizamos los multímeros. Fíjense que hay ausencia de los multímeros de alto peso molecular y de los intermedios. En el tipo 2B hay una ganancia de función, una mayor afinidad del von Willebrand por los receptores de la plaqueta. Esto nos lleva pues a una ganancia de función y una pérdida de los multímeros de alto peso molecular. Por lo tanto, en el 2B podemos ver trombocitopenia en algunos casos. En el 12N, fíjense, y en el 12N y M, pues son muy similares al tipo 1. Aquí como lo podemos ver, porque se cuenta con absolutamente todos los multímeros, los de alto, los intermedios y los de bajo peso molecular. En el 12N, la alteración es el von Willebrand pierde la capacidad por una mutación en la región D3' de transportar al factor octavo. Por lo tanto, pues estará, digamos, muy disminuido el factor octavo. Y en el 2M hay un defecto de la unión del von Willebrand a la glicoproteína 1B, pero todos los multímeros serán normales. Y es por eso que es tan importante que nosotros conozcamos en la estructura como tal del von Willebrand, y el conocimiento de esto, pues nos va a permitir a nosotros en el laboratorio poder determinar o hacer, digamos, un acercamiento un poco más asertivo con las pruebas que contamos para poder clasificar correctamente el tipo de von Willebrand. Entonces, ¿con qué pruebas contamos? Pues ya saben, acá estas son las básicas que siempre no las debemos saltar y nos dan una información valiosa. Las pruebas específicas, el antígeno, los ensayos de actividad dependiente de plaquetas, el factor octavo. Y aquí, ¿por qué incluimos el collagen binding? Porque ya mucha literatura y muchos autores, como lo vamos a ver más adelante, también pues nos muestran cómo con esta prueba que ya está automatizada por quimioluminiscencia en 30 minutos, tenemos unos resultados y nos ayudan a hacer una clasificación muy asertiva para el tipo, diferenciar un tipo 2A de un 2A, 2B de un tipo 2M. Y obviamente las pruebas discriminatorias, pues aquí estarán los estudios de los multímeros, el RIPA, la unión al factor octavo y el test de desmopresina. En cuanto a las pruebas, pues tenemos aquí el factor octavo. No voy a relacionarlo porque es la misma prueba de la medición de este factor que puede ser tanto coagulométrica como cromogénica, dependiendo de las herramientas que tengan en los laboratorios. El antígeno, y la funcionabilidad, que es importante considerar en el laboratorio, las diferentes metodologías que hay para eso, la ELISA, los ensayos de quimioluminiscencia y los ensayos de aglutinación por látex. Importante considerar siempre, miren cuál es la linealidad de sus pruebas. ¿Qué quiere decir eso? Es la cantidad mínima que me permite detectar, y ojalá que todas sus pruebas puedan detectar menos de 3 unidades internacionales por decilitro, tanto del antígeno y de la actividad, para que podamos clasificar correcta y asertivamente un von Willebrand tipo 3 y diferenciarlo de un von Willebrand tipo 1 severo. Evaluar la sensibilidad de las mismas, los coeficientes de variación. Entre más pequeños sean estos coeficientes de variación, mayor será la precisión. Los intervalos de referencia son supremamente importantes. Más adelante rápidamente hablaré de esto. Y considerar las interferencias que cada una de sus pruebas pueda tener. Entonces, aquí están los ensayos de actividad automatizados. Aquí están tanto las pruebas, el principio. En esta tabla pueden inclusive ustedes mirar qué casa comercial los puede distribuir y cuál es el método. Aquí está la nomenclatura oficial, que es como los debemos nosotros conocer y trabajar. Y aquí pues vemos los pruebas de actividad funcional que son dependientes de la ristocetina y las que hacen la medición directa, como lo podemos ver aquí, que es, en este caso es la unión del von Willebrand a la glicoproteína 1B mutada. Estos ensayos pues se basan en una unión espontánea del von Willebrand a una perla, digamos que tiene la glicoproteína 1B fragmentada en varias posiciones, y esto nos facilita
digamos, poder evidenciar la capacidad que tiene este von Willebrand de reconocer este receptor con una muy alta precisión y una muy buena sensibilidad. Y esta es otra prueba que, pues, si bien es cierto, fíjense que acá es un anticuerpo monoclonal, este es un ensayo basado en la unión de un anticuerpo monoclonal, por eso tiene aquí este nombre, a la glicoproteína 1B, en el dominio A1 de esta proteína. Aquí que es importante considerar, con esta prueba, por ejemplo, de los anticuerpos monoclonales, nos dicen el subcomité de von Willebrand del ISTH que no es un ensayo que mida la función porque este lo único que hace es medir la unión de anticuerpos y no mide la actividad, que es un punto importante a considerar en la selección de sus pruebas. Los ensayos de cofactor de eristocetina, aquí también hay un punto muy importante y es que cuando estén haciendo o quien trabaje con cofactor de eristocetina, existen algunos polimorfismos del von Willebrand como que es el D1472H, que ha descrito que la activación del factor von Willebrand por ristocetina pueda subestimar la activación real de la unión del von Willebrand del dominio 1 a las plaquetas, es decir, podríamos encontrar resultados muchísimo más bajos y este polimorfismo afecta pues los resultados en este tipo de ensayos. No afecta los que trabajan con esta mutada, la glicoproteína 1B mutada, y el impacto con la glicoproteína 1B recombinante automatizada aún no es claro. Las pruebas nuevas que miden la actividad directa de la funcionabilidad, pues tienen unas fortalezas muy grandes que son límites de detección más bajos que el cofactor de eristocetina, unos coeficientes de variación más bajos, los que hace claramente que se aumente la precisión y también estas pruebas tienen una muy buena reproducibilidad. Como les contaba anteriormente, hay muchos autores que adicional a este panel primario le han adicionado la collagen binding. Este es un ensayo automatizado por quimioluminiscencia que nos va a demostrar que solo los multímeros de alto peso molecular funcionales se pueden unir al colágeno. Cuando sacamos la relación de la unión del colágeno sobre el antígeno, pues si esta está muy similar al punto de corte, podríamos considerar que estamos frente a un von Willebrand tipo 2M, pero cuando esta relación es muy baja, lo que nos está mostrando es que podría ser un 2A más que un 2B, porque no hay multímeros de alto peso molecular y recordemos que los multímeros de alto peso molecular y los intermedios pues serán más trombogénicos. Aquí rápidamente nosotros en nuestro centro de referencia hace 2 años incluimos, siguiendo estas recomendaciones, al panel primario el collagen binding y definitivamente, pues la verdad que sí aporta y ayuda muchísimo a la clasificación cuando no contamos con otras pruebas. Claramente identificamos qué es un tipo 1. Acá, por ejemplo, fíjense, esto es tipo 2A. Aquí vemos la relación de la actividad sobre el antígeno que oscila de 0,1 a 0,64, pero vean ustedes aquí la relación del collagen binding sobre el antígeno que va de 0,1 a 0,46 en nuestra población. A diferencia, acá vemos pues del 2,2M que básicamente está pues muy pegadito al punto de corte. El test de desmopresina es una prueba supremamente sencilla y fácil de hacer. Básicamente consiste, una vez se debe tomar la muestra basal para saber partir de la base de los niveles que puede tener nuestro paciente para poder evidenciar si efectivamente hubo un incremento a la 1 y a las 4 horas después de haberme aplicado la desmopresina, qué tanto subieron estos niveles. O lo ideal es que se logren mantener así, mire como lo vemos acá, en este periodo de 1 a 4 horas, y obviamente pues si seguimos haciendo las mediciones serán estables, pero acá en este caso lo que logramos ver es que para el tipo 1C vemos una caída significativa después de la hora. Entonces cuando hay una caída
de más del 30%, fíjense que nosotros ya podríamos sospechar que mi paciente que antes lo habíamos clasificado como un tipo 1, ahora podría ser un tipo 1C. Para quienes no tienen estas pruebas y tienen la capacidad de hacer los multímeros, pues efectivamente aquí está y la recomendación es que con la misma muestra se pueda procesar la actividad del antígeno, el factor octavo y hacerlos. Esta es una prueba cualitativa, pero cuando la vamos a unir aquí con el resto de panel de pruebas primarias, pues fácilmente nos permite ponerle nombre y apellido al tipo de von Willebrand que tenemos. Aquí hay un ejemplo de un tipo 2A. ¿Y por qué traigo aquí a colación rápidamente la clasificación de este 2A? Porque a veces nos quedamos con que los más frecuentes es el tipo 1 en un 70%, los tipo 2 en un 20, un 25%, pero cuando tenemos la posibilidad de incrementar ese panel de pruebas y lo hacemos de la manera más correcta, nos damos cuenta que este 2A ya viene a ser un 40% dentro de los pacientes con alteraciones, hasta un 40% de los pacientes con alteraciones funcionales. Y este 2A, que particularmente, como ustedes ven aquí, no cuenta con multímeros alto e bajo peso molecular. Vean ustedes, tiene un antígeno de 33 con una actividad de 5. Obviamente hay una desproporcionabilidad porque estos son los más trombogénicos, los de alto peso molecular, con los cuales no se cuenta. La relación es de 0,15. Aquí claramente vemos el patrón, pero estos pacientes tienen un patrón de sangrado muy considerable a diferencia de los tipo 1. Otras variables muy importantes a considerar, pues está, digamos, saber que esta prueba perdón, que esta proteína es una proteína rectante de fase aguda, va muy de la mano del factor octavo y del fibrinógeno y de las plaquetas también. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos, es bien importante en el laboratorio, dar unas recomendaciones a nuestros pacientes, no tomar la muestra cuando haya un estrés fisiológico, procesos infecciosos, inflamatorios, traumatismos, cirugías, anemia severa, infecciones, trastornos de tejido conectivo, el embarazo, porque podemos encontrar resultados muy elevados. La edad, una recomendación también que nos dan es que se pueda hacer estos diagnósticos a una edad temprana, ya que con el tiempo y con los años, pues puede haber un incremento de 1 a 2% del nivel de la proteína por año. Y obviamente, pues los anticonceptivos orales, también hacer la observación porque pueden incrementar hasta un 25% los niveles de la actividad. Si se pueden suspender, pues después de 2 semanas ya podemos confirmar los resultados. En el embarazo, pues obviamente los niveles después del segundo trimestre van a estar disminuidos. Y aquí más adelante haremos algunas observaciones de en qué momento tomar la muestra para las mujeres en edad reproductiva. Un punto importante a considerar, aquí les dejo también las guías del CLSI H21. Estas fueron publicadas en abril del 2024 con unas observaciones supremamente importantes, no solo de la fase preanalítica, en la preanalítica, y aquí también para nosotros en el laboratorio, cómo debemos manejar estas pruebas para tratar en lo posible de minimizar todos los errores que se pueden dar. Necesitamos tomas de muestra limpias que guarden esa proporción sangre anticoagulante, muestras bien centrifugadas, bien rotuladas, bien almacenadas para que podamos garantizar tener esos resultados con todos los atributos de la calidad, pero lo más importante que sean clínicamente útiles. Esto es de verdad que también es muy discutido en qué momento tomar las muestras en las mujeres con edad reproductiva. Hay algunos autores que dicen efectivamente que los niveles del factor 8 y von Willebrand aumentan durante la menstruación y la hemorragia activa, y esto puede aumentar la sensibilidad de las pruebas diagnósticas de la enfermedad de von Willebrand. Pero el 69% de las mujeres diagnosticadas con enfermedad de von Willebrand tenían niveles bajos de esta proteína durante la menstruación. Por lo tanto, la mejor recomendación para tomar la muestra será durante los 10 primeros días, contando el día 1, el día que empieza a ver ese manchado. Ahora,
Si no se puede, en cualquier momento será útil tomarla, pero siempre es importante registrar en qué momento del ciclo menstrual se toma la muestra. En nuestros países, a veces nuestras pacientes tienen una sola oportunidad de hacerse esta medición de las pruebas. Y recuerden que digamos, unas solas mediciones no confirman ni descartan la patología. No es necesario la repetición de las pruebas en adolescentes cuyos valores iniciales pues sean mayor del 90%. Otro punto importante en el laboratorio es mirar cuáles son estos intervalos de referencia y aquí ya sabemos nosotros que hay algunos laboratorios que informan el von Willebrand por grupos sanguíneos, entonces aquí están pues digamos las recomendaciones de no hacerlo. El fenotipo hemorrágico de las personas con von Willebrand es el mismo independiente del grupo sanguíneo, no hay necesidad de los rangos de referencia específicos por cada grupo ni de verificar pues obviamente el grupo sanguíneo para hacer el diagnóstico. Hay muchísimas maneras, créanme que cuando uno evalúa los diferentes resultados de diferentes laboratorios, uno se encuentra que los valores de referencia pueden ser tomados de manufactura, pueden ser de los que encuentran en la literatura, de las recomendaciones que dan las guías, otras que in-house. Lo más importante, ojalá que pudieran hacer en sus laboratorios con estudios poblacionales, es decir, sacar sus medias, sus intervalos de referencia con sujetos normales, más de 120. Y aquí la recomendación es que ya sabemos nosotros que los pacientes o los sujetos con grupo sanguíneo pueden tener hasta un 25% en niveles más bajos del von Willebrand. Esto es pues incluir el mayor número de pacientes grupo sanguíneo o el 25% A o B, los restantes, para poder con sus pruebas, con sus metodologías, con sus tecnologías, tener correctamente estandarizado cuáles son los intervalos de referencia que ustedes van a manejar. Diagnósticos tempranos, reconsiderar un diagnóstico en lugar de eliminar la posibilidad del mismo. La edad y las comorbilidades aumentan los niveles del von Willebrand, ya sea por disfunción endotelial, aterosclerosis. Estamos hablando de pacientes mayores de 20 años. No hay una asociación entre el incremento de los niveles del von Willebrand por la edad y la disminución de los síntomas hemorrágicos. Fíjense que estos puntos también son importantes a considerar. Y ya para terminar, aquí rápidamente les quería mostrar, yo creo que la mejor manera de poder evaluar la calidad de nuestras pruebas, en especial las de la actividad funcional, es haciendo este tipo de revisiones, como los que nos muestran acá, este análisis de este programa de eficiencia del control de calidad externo del Colegio Americano de Patología, donde básicamente, pues aparte de lo que ya sabemos, que el estudio destaca que el diagnóstico es uno de los más desafiantes en el laboratorio debido a la naturaleza heterogénea de la proteína y a la variabilidad de los ensayos clínicos disponibles, pues también revela este estudio cómo las diferentes metodologías pueden llevar a clasificaciones distintas de un mismo paciente. Entonces, acá fíjense ustedes que nos muestran, este estudio fue realizado entre el 2015 y el 2020, fue publicado en el año 2022. Aquí están las características de las muestras, en las medias del antígeno, el cofactor de ristocetina, aquí cuando se hace la medición directa, y simplemente para que ustedes puedan observar las variaciones que existen cuando nosotros trabajamos con el cofactor de ristocetina a las diferencias cuando nosotros estamos trabajando con estas pruebas que miden directamente la funcionabilidad del von Willebrand. Entonces, pues yo creo que la tabla habla por sí misma. Aquí en esta muestran la variabilidad, fíjense estos coeficientes de variación que son supremamente altos. Aquí vemos nosotros los del cofactor de ristocetina en la funcionabilidad. Vean ustedes que puede ir básicamente de un 14 hasta un 48, hasta un 44,8%, que nos lo muestran acá. Y esto es lo que no vemos con el antígeno, ¿verdad? Que los coeficientes de variación son muy bajos. Por eso hay que hacer mayor énfasis
y tener un poco de más cuidado en la selección de las pruebas para medir la funcionabilidad, porque finalmente cuando sacamos estas relaciones, pues nos van si lo trabajamos incorrectamente, subtipo también de una manera muy incorrecta. Acá vemos los coeficientes de variación de las pruebas del cofactor de eristocetina cuando las comparamos. Efectivamente, estos son supremamente bajos en este estudio. Y aquí pues también vean ustedes cuando se sacan estas relaciones de la actividad sobre el antígeno, cuando trabajamos con el cofactor de ristocetina, pues vemos los coeficientes de variación tan impresionantemente altos. Entonces, pues básicamente digamos que la conclusión que nos muestra este estudio es el cofactor de ristocetina fue un estándar. En este estudio muestra que, por ejemplo, en Estados Unidos sigue siendo la prueba más usada, pero la recomendación ya es migrar a otro tipo de pruebas. Estos ensayos, por ejemplo, el de la glicoproteína 1B mutada, que no dependen de la aristocetina, muestran una precisión significativamente pues mayor, unos coeficientes de variación muy bajos cuando se compara con el cofactor de aristocetina tradicional. La tasa de error global en la interpretación fue de un 9% y este fue más alto para los tipo 2, fíjense ustedes, hasta un 15,3%. Bueno, esto ya lo había comentado. Aquí, pues, para minimizar los errores de laboratorio, así como tenemos el estudio del Colegio Americano de Patólogos, este es del Royal College. Y aquí, básicamente, en conclusión, lo que vemos en estas gráficas es una invitación. Fíjense ustedes que hay mayor porcentaje de error cuando trabajamos con las tres pruebas, pero se minimiza cuando le adjuntamos a este panel la unión al colágeno. Aquí vemos también el porcentaje de error también de la actividad funcional. Aquí lo pueden ver ustedes. Aquí hay otra invitación muy importante a que en el laboratorio no hagamos modificaciones cuando parametrizan este tipo de pruebas, porque a veces necesitamos dos tipos de curvas para mirar los niveles que están entre 20 a 180 o más, pero lo que cuando da la alarma el equipo, tenemos que hacer otra curva de calibración que va básicamente de menos de 20 a 3, 2 o a 1, y esto pues recuerden ustedes que es supremamente importante en la clasificación. Estas pruebas de eficiencia, tanto el Colegio Americano de Patología, el CAP, como el Royal College, tienen un valor adicional, y es que cuando nos mandan estas muestras también solicitan que hagamos una interpretación. Y claramente pues podemos ver que sí existe también ese desconocimiento, nos lleva a que informemos claramente un porcentaje de error muy alto en la interpretación de las pruebas. Entonces, los mensajes para llevar a casa, pues considerar criterios diagnósticos, la historia clínica, la familiar, el tipo de sangrados, siempre será supremamente importante. Otro punto clave es hacer las mediciones de la actividad, del antígeno y de los niveles con la misma muestra, ojalá en el mismo laboratorio, la actividad y el antígeno, ojalá con la misma metodología. Estandarizar procesos en el laboratorio para minimizar barreras, para lograr un diagnóstico preciso y oportuno. Participar en los programas de eficiencia del control de calidad interno para evaluar cómo está ese desempeño, y del control externo también. Tener una excelente comunicación con el médico tratante, y obviamente pues considerar que el diagnóstico y la clasificación adecuada son esenciales para reconocer qué pacientes se pueden beneficiar de un correcto tratamiento, de un buen diagnóstico, y que no haya ni un sobre ni un subdiagnóstico también. Bueno, esta es una invitación a todos los que no son socios aún, que lo hagan, que hagan parte de nuestro grupo CLAD. También la invitación a que se suscriban a nuestra revista de trombosis y hemostasia, y no solo a que se suscriban, que también puedan presentar los trabajos de investigación que ustedes puedan tener para que puedan ser evaluados por el comité y puedan ser publicados en las revistas. Y bueno, esto es lo que tenía para contarles. Muchas gracias por la atención.
Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco ante todo a los integrantes a los que me convocaron para dar esta charla. Yo soy Adriana Gut, soy bioquímica, trabajo en Buenos Aires, Argentina, y durante todos estos años digamos, me gustó el tema de la biología molecular y me dediqué a hacer los estudios relacionados a la enfermedad de von Willebrand. Entonces, en virtud del tiempo que tenemos, vamos a entrar en tema. En esta línea de tiempo vemos cómo en la década del 80, a partir del advenimiento de los estudios de biología molecular y de las técnicas de secuenciación, se describió el gen del factor von Willebrand, el doctor Mancuso, allá por 1979. Esto nos permitió empezar a conocer cuáles eran las variantes patológicas, patogénicas y los polimorfismos relacionados a la enfermedad, y de esta manera también a ayudar a la comprensión de los distintos tipos y subtipos. El gen que codifica para el factor von Willebrand se localiza en el cromosoma 12, en el brazo corto del cromosoma 12. Es un gen muy grande, como ya se nombró antes, que abarca unos casi 180 kilobases, son 52 exones, y va a codificar para un RNA mensajero de 9 kilobases. Tiene muchos polimorfismos, o sea, es altamente polimórfico y rico en residuos cisteína. Es de tener en cuenta esto porque a través de estos residuos cisteínas es donde se producen los que median las uniones intracadenas para formar distintos loops, o bien para las uniones intercadenas relacionadas tanto con la dimerización como con la multimerización del factor von Willebrand. Existe un pseudogen que se localiza en el cromosoma 22, que tiene amplia homología, 97% de homología, con los exones 23 y 34 del factor von Willebrand, en especial con los exones 27 y 28. Esto a veces genera problemas por algo que se conoce con el nombre de conversión génica, donde aparecen variantes que son del pseudogen en el gen del von Willebrand. En la estructura del factor von Willebrand, que si bien ya la vieron en la clase, lo mostró la doctora Gloria, quiero hacer hincapié es que las variantes genotípicas, según donde se localicen, va a ser el efecto que van a tener sobre la funcionalidad del factor von Willebrand. Entonces, en el dominio D3 vamos a ver que es el sitio de unión del factor octavo, del propéptido cuando se escinde desde el pre-pro von Willebrand, y de otras proteínas. En el dominio A1 es el sitio de unión a la glicoproteína 1B alfa de la plaqueta y también el colágeno 6. En el dominio A2 es el sitio de corte de la Adams 13, que es la que corta a los multímeros de alto peso molecular. Y en el dominio A3 es el sitio de unión de los colágenos 1 y 3, y también de la trombospondina. Y en el dominio C4 hay un péptido RGD que es el sitio de unión, se vio que es sitio de unión para la glicoproteína 2B3A de la plaqueta. Los modos de herencia de la enfermedad varían según las variantes que se consideren. Las variantes cuantitativas, el tipo 1 puede ser dominante en su mayoría, pero también hay tipo 1 recesiva, que vendrían a ser los portadores del von Willebrand tipo 3. El tipo 3 siempre hasta ahora es variantes recesivas. En las variantes cualitativas tenemos en el tipo 2A tenemos una forma dominante, cuando las variantes genéticas patogénicas se localizan principalmente en el dominio A2, aunque también hay otros dominios aquí descritos, donde también podemos encontrar variantes patogénicas en heterocigosidad. También hay una forma recesiva que está localizada donde las variantes están en el dominio D2. Las variantes, los subtipos 2M y 2B están descritas actualmente como dominantes, y el tipo 2N o Normandie está descrita como recesiva, aunque nosotros vimos que esta variante, arginina triptófano 816, puede ser descrita como dominante, dado que los pacientes son heterocigotas y factor 8
de menor a 10%, 10 unidades por decilitro. Uno pensaría así, en teoría, que a priori que toda variante va a predisponer a un fenotipo tanto clínico como de laboratorio más o menos similar en todos los pacientes. Esto no es así. Se ha visto que pacientes con la misma variante, tanto dentro de una misma familia como en familias diferentes, tienen un diferente Bleeding Score y también un fenotipo de laboratorio diferente. Los factores que pueden influir en esto son en el tipo 1 básicamente porque la expresión, la expresividad de la enfermedad es muy variable y la penetrancia también es muy incompleta. Por eso vamos a tener pacientes con síntomas más leves que otros. Y además, la coexistencia de la cosegregación de otros genes y otros polimorfismos, en especial el sistema AGO. En cuanto a las variantes patogénicas, en el tipo 1 vamos a tener que, dado que el factor von Willebrand tiene causas epigenéticas para sus niveles plasmáticos, es raro que encontremos variantes en pacientes con más de 30 unidades por decilitro. O sea, vamos a encontrar variantes en los pacientes que tienen menos de este valor, entre 20 y de 20, 30 para abajo, y que viene a ser más o menos el 30-40% de los casos descritos de tipo 1. Las variantes se van a localizar a lo largo de todo el gen. No hay una zona específica de localización de variantes para este subtipo. La mayoría de las variantes son de tipo erróneo, o sea, missense en inglés, pero también hay sin sentido y en sitios de splicing o pequeñas inserciones y deleciones. Aunque también se ha descrito una deleción heterocigota de exones del 1 al 6 que da este fenotipo clínico. El tipo 1C, las variantes patogénicas son de sentido erróneo y se encuentran descritas o ubicadas en estos dominios aquí descritos de 2 de 3 a 1 a 3 y de 4, aunque las principales, las más frecuentes, se localizan en los exones 26 y 27. Aquí tenemos la arginina 1205 histidina, que es la asociada al tipo Vicenza. Aquí hay otros ejemplos. En el tipo 3, las variantes patogénicas, igual que el tipo 1, también se localizan a lo largo de todo el gen. Hay que estudiar entonces todo el gen. Y por lo general la mayoría son sin sentido, aunque también hay pequeñas lesiones, inserciones, son de sentido erróneo y también en sitios de splicing. El 10% de los pacientes van a tener grandes lesiones que hay que tener cuidado porque se asocian al desarrollo de inhibidores, sobre todo, bueno, cuando se trata de pacientes con tratamientos sustitutivos. Y los pacientes son heterocigotas compuestos, o sea, los dos alelos alterados, u homocigotas. Cuando estamos frente a casos de homocigosis, hay que pensar en consanguinidad familiar. En cuanto al tipo 2A, las variantes patogénicas, el 60% se localizan en el exón 28, que es el dominio A2, y son de sentido erróneo, aunque también hay inserciones y deleciones. En nuestro centro, una de las más frecuentes es la aquí descrita, arginina 1597 triptofano. Hay variantes de dos tipos, con dos fenotipos asociados diferentes. Las del grupo 1, que son aquellas mutaciones que alteran la multimerización o la dimerización, y cuyo fenotipo de laboratorio y clínico va a ser más severo. El grupo 2, las variantes tipo grupo 2, son las que tienen mayor susceptibilidad a la proteólisis por la Adams 13 y que por lo general se localizan en la región cercana al sitio de corte de la Adams 13, y esto es en el dominio A2. Hay una variante 2A previamente descrita como 2C, que son variantes patogénicas localizadas en la región de síntesis del propéptido, que son entre los exones 3 y 17, los dominios de 1 y de 2. Hay dos formas de herencia, las recesivas,
que tienen un antígeno entre normal o disminuido y son de sentido erróneo y suelen ser homocigotas o heterocigotas compuestos, como en el caso que hemos descrito nosotros por el doctor Castera. Hay un caso dominante antes descrito como Miami, 2C Miami. Aquí el antígeno está muy elevado, por encima de lo normal. Y quiero detenerme en este caso porque plantea que no se puede usar solamente un método de secuenciación, sino varios. Cuando ellos estudiaron esta familia en el 1993, encontraron que por Sanger no había variantes. A posteriori, vuelven a estudiar a esta familia por MLPA y encuentran una duplicación de los exones 8 y 9, de ahí que los niveles de antígeno están tan altos, mientras que los niveles de cofactor son normales. Por la técnica de Next Generation de fragmentos cortos no encontraron variantes, pero sí las encontraron en la técnica posterior, que surge posteriormente, de long read, los fragmentos más largos. Ahí nuevamente confirman esta duplicación de los exones 9 y 10. Y eh, con estudios de ARN, RNA, encuentran una isoforma más larga. ¿Por qué Sanger no dio? Porque era heterocigota y por otro lado, al hacer la duplicación, al hacer el Sanger, el exón es normal. Entonces, por eso es que no se pudo detectar. Por eso es importante que un solo método, muchas veces, como en este caso, no alcanza para encontrar cuál es la patología genotípica que tiene el paciente. El 2M, las variantes patogénicas son de sentido erróneo y por lo general son de sentido erróneo y también hay pequeñas deleciones. El 90% de las variantes se encuentran en los dominios A1 y A2. Algunos autores proponen que estas variantes se conozcan con el nombre de MPP de plaquetas. Aquí el mecanismo fisiológico asociado es la disminución de la capacidad del von Willebrand de unirse a la glicoproteína 1B alfa plaquetaria. Mientras que hay otras variantes localizadas en el dominio A3 que se opina nombrar MCC de colágeno y que acá habría que estudiar otros exones 29, 30 y 31, que son los del dominio A3, y que estos pacientes van a tener antígeno y cofactor normales, mientras que van a tener la unión al colágeno disminuida. Entonces, por eso es también importante hacer la prueba del colágeno en pacientes que tengan síntomas claros de sangrado, pero tengan cofactor y antígeno normales, porque podemos estar frente a variantes de este tipo. En el 2B, las variantes patogénicas se localizan en el dominio A1, el 100% en el dominio A1, en una región muy acotada, y son, disculpen, de sentido erróneo. En el 60% de los casos son las variantes aquí descritas, pero también hay variantes atípicas, donde los pacientes van a tener recuentos de plaquetas y multímeros normales. Entonces, muchas veces se va a pensar que estos son pacientes que pueden ser tipo 1 o inclusive pueden pasar como pacientes normales. Pero la particularidad que tienen estas atípicas es que todos los pacientes tienen un RIPA a baja dosis positivo. Bajas dosis, háblese de menor a 0,7 miligramos por mililitro de ristocetina, no 0,5. No se aconseja hacer solamente 0,5 miligramos por mililitro de ristocetina porque se pierden pacientes que tengan 0,6 y positivo, mismo 0,7. Nosotros tenemos un grupo de pacientes con argina 1308 cisteína que tienen un RIPA positivo en 0,7. El tipo 2N, el mecanismo fisiológico, ya se dijo anteriormente, es la incapacidad del factor von Willebrand de unir al factor 8, o sea, no hay unión entre el 8 y el von Willebrand. Las variantes patogénicas son de sentido erróneo
y se localizan en la región de unión del factor 8, o sea, el D', los variantes, los dominios D' y D3, y también dos variantes localizados en el dominio D2 que son por persistencia del propéptido. El propéptido no se va, justo está en la zona de splicing entre el D2 y el D', se mantiene el propéptido y por una cuestión estérica el 8 no puede unirse al von Willebrand. Los pacientes son homocigotas o bien heterocigotas compuestos o con alelos nulos y estas son las variantes más frecuentes. En el laboratorio, cuando tenemos búsqueda de variantes genéticas ya conocidas, o sea, en un estudio familiar, por ejemplo, hacemos RFLP, que son el uso de enzimas de restricción, o bien PCR alelo específicas usando un primer mutado, y de esa manera solamente vamos a amplificar el alelo mutado. Eso sirve también para saber, en el caso de dos variantes, como por Sanger no podemos discriminar si es el mismo alelo o el alelo contrario. Esto nos sirve, si están cercanas las dos variantes, ver si estamos frente a un cis o un trans. La búsqueda de lesiones, el MLPA, la secuenciación directa por Sanger y los métodos de alto rendimiento de Next Generation, que son técnicas más nuevas, y luego los estudios de expresión de RNA mensajeros o bien las técnicas de mutagénesis sitio dirigida, que con esto tenemos que primero obtener la proteína mutada y luego ver cómo esta proteína mutada modifica o no las pruebas fenotípicas. La secuenciación de ADN ha sido la primera generación, el método de Sanger, el método Gold Standard, donde ahí lo que nosotros hacemos es amplificar el exón de interés o bien una región específica para luego poder hacer, por ejemplo, la enzima de restricción o estudiar el exón. Es un método muy, muy, muy robusto, pero lleva procesos larg' y es seguro estudiando fragmentos no más de 1000 pares de bases, porque luego las lecturas de los extremos 5', 3' del fragmento obtenido pierde calidad. En la segunda generación son la secuenciación de alto rendimiento, donde podemos estudiar todo el genoma, solo los exones o bien paneles con distintos exones juntos. Ahora, cuando encontramos una variante en estos casos, se recomienda confirmarlas por Sanger. La tercera y cuarta generación son el long read, que son lecturas más largas, son técnicas más rápidas y precisan, con muy poco material biológico ya se puede obtener resultados. Y hay dos técnicas, la de secuenciación por nanoporos, por de Oxford Nanopore Sequencing, o bien la técnica de PacBio. Son las dos plataformas. Pero también se recomienda luego confirmar por Sanger. Los estudios de RNA mensajero son útiles para saber si hay variantes, sobre todo cuando se trata de variantes de splicing, o para ver si estamos frente a isoformas del transcripto. Y de esta manera vemos cómo se afecta la expresión de la proteína. Se puede estudiar por Sanger, haciendo primero la obtención del RNA mensajero, haciendo retrotranscripción, luego la amplificación de ese cDNA y luego amplificando, haciendo Sanger. Y si no, por los métodos de tercera y cuarta generación, donde se hace directamente el estudio del RNA mensajero. Ahora, ¿cuándo hacer estudios genéticos? Se recomienda hacerlo siempre que tengamos un fenotipo dado, que no es difícil de precisar, que es dudoso, que no discrimina exactamente entre un subtipo y otro subtipo, donde es difícil lograr un diagnóstico o una clasificación, sobre todo en casos donde no contamos con una batería completa de test, de pruebas. En todos los casos severos tenemos que saber si el paciente es homocigota o es heterocigota, sobre todo para estudios familiares, enfocar estudios familiares. Cuando se requiere consejo genético, hay familias que lo solicitan. Es más útil en el tipo 2, donde especialmente cuando el subtipo no está claro, porque a veces hay estudios fenotípicos que son muy similares o no claros.
para discriminar básicamente entre el 2B y el tipo plaquetario, donde aquí tenemos que estudiar el von Willebrand por un lado y la glicoproteína por el otro, donde el fenotipo, los análisis fenotípicos son muy similares. También tenemos que descartar que una trombocitopenia refractaria o una PTDI también pueden ser 2B. Y también la trombocitopenia en el embarazo. Recordemos que en el embarazo el lento pero progresivo aumento del von Willebrand, al tener un von Willebrand anormal, eso puede generar trombocitopenia y por eso es bueno también hacer los estudios genéticos. Y también en el caso para discriminar entre un 2N y una hemofilia A, puesto que el factor 8 va a estar disminuido en ambos casos, tenemos que estudiar el von Willebrand por un lado y el factor 8 por el otro, el gen, los genes por el otro. Y en el congénito con el adquirido, donde en el congénito vamos a tener mutaciones y en el adquirido no. Sobre todo pensando que la mayoría de los adquiridos son tipo 2A. Y luego en el tipo 1 ya no es un poco más crítico, porque recordemos que vamos a tener variantes cuando los pacientes tienen menos de 30 unidades por decilitro, pero también es bueno para discriminar entre dominante y recesivo, por si son portadores de tipo 3, y para discriminar a veces entre tipo 1 severo y los que tienen la vida media cortada, que son, por ejemplo, el Vicenza, cuando de repente no se pueden hacer otras pruebas como la desmopresina, que ahí sería evidente, donde ahí se evidencia el Vicenza, o bien el propéptido, que también nos daría la idea de que estamos frente a una vida media acortada. Bueno, gracias por la atención. Aquí termina mi presentación. Bueno, muchísimas gracias por las excelentes presentaciones y tenemos poquito tiempo para las preguntas, pero la verdad es que hay muchas preguntas de la audiencia y vamos a intentar, bueno, pues contestarlas brevemente. La primera es para todos los ponentes, o sea que el que quiera, ¿qué medidas se sugieren para establecer una adecuada vigilancia de los pacientes con enfermedad de von Willebrand? ¿Alguno de los tres? Hombre, yo, si queréis, pues de una forma un poco resumida, o sea, una vigilancia adecuada de la enfermedad de von Willebrand, disculpen, debería de incluir una reevaluación periódica del fenotipo hemorrágico, el uso de herramientas estructuradas de evaluación del sangrado como el ISTH-BAT, una monitorización conjunta de la actividad del factor von Willebrand y el factor 8, controles específicos en cirugía, el seguimiento formal de la profilaxis, ensayo y control seguro de la desmopresina, am, reevaluar, ¿no? La terapia antitrombótica en aquellos pacientes que, bueno, que puedan requerir de este tipo de terapias, que no están exentos los pacientes con enfermedad de von Willebrand. Y lo que sí es importante, yo creo que es una individualización continuada del plan terapéutico y de seguimiento del paciente conforme la diferente etapa etaria de la vida por la que esté transcurriendo. Es lo que se me ocurre así bueno, así. Y bueno, a Manuel había una pregunta específica. Te preguntaba Manuel que por qué habías hecho alusión a las guías del Ah. 2021, si hay otras, bueno, hay un informe de monitorización posterior. Sí, bueno, realmente es verdad, hay un informe de monitorización posterior en el año 2025, si mal no recuerdo, Ujú, pero lo que sí sí. es cierto es que no hay un cambio estructural respecto a las guías del 2021, no se introducen nuevos umbrales terapéuticos, no se modifican indicaciones de profilaxis, no se alteran las recomendaciones sobre la desmopresina o las recomendaciones que se hacen en cirugía o para manejo ginecológico, y en principio se confirma la validez de aquel marco GRADE original que inspiraba las guías del año 2021. Por tanto, en principio, lo que aportan esas actualizaciones posteriores, si es que aportan algo, es que esa confirmación de la solidez de las recomendaciones que se habían hecho en el 2021
se hace, bueno, sí, una revisión sistemática, actualizada, si se quiere decir, y se ratifica que no existe ninguna evidencia suficiente nueva para modificar las recomendaciones previas. Por eso me ceñí a las guías del 2021, no por otra cosa. Vale, muy bien, muchas gracias, Manuel. A Gloria, bueno, pues preguntaban por qué en una anemia grave no se recomienda hacer el diagnóstico de Willebrand. ¿Cómo afectaría? Ok, pues ya sabemos que en vivo, digamos que por esta hemodilución habrá una disminución de la funcionabilidad de la proteína con las plaquetas. Puede haber también un mayor aclaramiento de la proteína y esto nos puede llevar a resultados falsamente más bajos. Ujú. No sé si yo quiere añadir algo que también se dedica al laboratorio. Sí, hay una pregunta para Adriana, que Mm, significa que el gen es de sentido erróneo. Sí, cuando yo en la diapositiva hablaba no del gen, sino de las variantes patogénicas de sentido erróneo. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tenemos un cambio de un nucleótido por otro. Eso es de sentido erróneo. O sea, pongámosle que tenemos una arginina cambia por citosina o una arginina cambia por una timina. Ese es el sentido cuando se habla de sentido erróneo. No se habla del gen, sino de la variante patogénica, lo genético, o sea, puntualmente el genotipo, el cambio de nucleótidos. Ok, Adriana, una pregunta muy práctica. En la práctica clínica, ¿cuándo son esenciales las pruebas moleculares? Son esenciales, cuando, por ejemplo, para discriminar el tipo 2B del pseudo von Willebrand. Por ejemplo, los dos van a tener hiperagregación con ristocetina, los dos van a tener recuento de plaquetas disminuidos, ambos van a tener ausencia ligera o no, de lo mismo, de multímeros de alto peso molecular. En ese caso, si no se pueden hacer mezclas, también se pueden hacer mezclas de plasma rico en plaquetas paciente más plasma pobre normal y ver cómo agrega, o bien plasma rico, perdón, plaquetas del paciente más plasma pobre normal o plaquetas normales más plasma pobre del paciente para ver cuál de los dos sistemas hace que hiperagreguen. Si es un tipo plaquetario, el plasma del paciente no va a hacer que las plaquetas normales hiperagreguen. Pero si es un 2B, el plasma pobre en plaquetas va a hacer que las plaquetas normales agreguen en una concentración de ristocetina baja. Eso hay que confirmarlo con la biología molecular. Después, eso vale también para esas trombocitopenias que no se sabe la causa, que no responden a tratamientos, o bien una paciente que viene con 7 meses de embarazo y tiene trombocitopenia. Hay que saber por qué. Entonces, en ese caso también sería útil, siendo que la paciente tenía recuento de plaquetas normales y ahora tiene plaquetas bajas, ver si no puede llegar a ser un tipo 2B. Pero bien, por supuesto que hay que hacerle antígeno, cofactor y todo lo demás. Pero no nos olvidemos que no todos los pacientes von Willebrand tipo 2B tienen la discordancia cofactor antígeno o funcionalidad antígeno. Hay algunos que no la tienen. Y ahí la biología molecular es importante. En otro caso, sería para confirmar un tipo 2N, que tenemos el 8 bajo, que con la desmopresina no mejora, y tenemos que discriminar si es un 2N o un hemofílico leve o moderado, que tampoco mejora con la desmopresina. Ahí tenemos que hacer sí o sí la biología molecular para saber dónde está el problema. También es cierto que también podemos tener, dada la frecuencia del von Willebrand, también tenemos nosotros dos casos de hemofilia A leve más un von Willebrand. Gracias, Adriana. Diferenciar un Adelante, tipo doctora María 3 de Teresa. un tipo 1 severo.
Ah, también, para diferenciar eso, porque muchas veces un tipo 1 severo con los métodos actuales, que está entre 10 y 15, 10, 10, 5, por ahí, y los métodos de laboratorio fenotípicos son como dudosos, y uno lo repite y vuelven a dar dudosos. ¿Hacemos la desmopresina? Sí, pero la tenemos. No todo el mundo hace desmopresina, lamentablemente. Entonces, ahí es bueno hacer la biología molecular. Bem, Bueno, Parece yo creo fácil, pero que no todos, sí, parece fácil, pero no todos hacen ya. desmopresina. Sí, Fácil. yo creo que en aras del tiempo que vamos ya ahí un poco retrasados, vamos a ir cerrando. Es verdad que nos han llegado preguntas y nuestros ponentes las pueden contestar en el campus SED, porque de hecho Gloria está contestando ahí en el chat. Nos quedan muchas cosas por tratar, como las apariciones de la molécula con el ciclo menstrual, de que era una pregunta de Paraguay, la profilaxis, la cirugía, ¿no? Así que nada, pues nada, le lanzo el guante a Joao para hacer otros webinars que podamos abordar, bueno, pues todas estas situaciones que nos han quedado hoy en el tintero. Agradecer a los tres ponentes, bueno, pues las magníficas presentaciones y a la audiencia, que bueno, pues fenomenal, además súper interactiva, o sea que súper bien que hayáis estado ahí y a Joao que haya coordinado conmigo el webinar. muitas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Y a vosotros Un también, abrazo muchas para gracias. todos. Buenas noches a Muy todos. bien. Saludos. Bueno, un abrazo para todos.